El, el título de la de hoy es La hora ha llegado, pero como es tan extenso, como es tan extenso el tema, lo vamos a dividir en varias partes. Ok, bueno, les decía, bueno, bienvenidos a todos, saludos a los que nos van a ver desde casa, un abrazo para todos y estamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Estamos todavía, no hemos logrado pasar o avanzar de los primeros 5 versículos y estamos en este tema que tiene que ver con la expresión. Ya vamos a leer los versículos para ubicarnos otra vez, pero es un tema que tiene que ver o está relacionado con la expresión la hora ha llegado, ¿sí? Y hemos ido añadiendo en cada enseñanza algunos conceptos o algunos elementos para poder ilustrar mejor todas las verdades que vamos a estudiar y que podamos grabarlas de una mejor forma, ¿sí? Por eso es que introdujimos aquel concepto del reloj, el famoso reloj, un reloj nuestro, un reloj que Dios tiene, porque si Jesús dice o habla en los términos de la hora ha llegado, es porque, vamos a decirlo así, Jesús andaba con un reloj y en ese reloj, esa hora, estaba ya por llegar. La pregunta de las preguntas es, ¿en qué momento se definió esa hora? No solamente qué es lo que determina esa hora, ¿sí? Sino además, ¿dónde se estableció esa hora? Porque si yo les digo a ustedes, ok, muchachos, la hora llegó, ¿sí? Todos van a decir, sí, exacto, ya lo habíamos esperado, fue lo que acordamos y la hora ha llegado. ¿Ven que hay todo un fondo detrás? ¿Sí? Estamos justamente viendo cuándo se fijó, en qué momento se fijó esta hora para que Jesús diga, la hora ha llegado. ¿Sí está claro? Pero para poder explicar esto, hay que explicar otras expresiones que incluye el versículo, hay que explicar otros conceptos y hay que hacer un viaje en el tiempo y en el espacio. Así es que hoy vamos a recorrer una enorme distancia para poder explicar algunas expresiones más del versículo que nos van a permitir entender todo completamente, ¿sí? No sé si a ustedes les impresiona, a mí sí me impresiona, es una de las cosas que más me impresiona, ver cómo el hombre ha ido evolucionando. No, a ver, cómo el hombre ha ido desarrollando, cómo el hombre ha ido investigando, descubriendo nuevas cosas a través de este famoso, que hoy parece un dios ya, llamado la ciencia. A mí me impresiona ver el esfuerzo que ha hecho el hombre, los esfuerzos enormes que ha hecho el hombre y todo lo que hasta este momento en el tiempo hemos logrado alcanzar como humanidad, ¿sí? A mí eso me sorprende. Por ejemplo, no sé si se acuerdan allá por los años 90, es más, fue en el año 90, 1990, que se envió aquel telescopio llamado el Hubble. ¿Se acuerdan del Hubble? Sí, que empezó a mandar aquellas fotografías que fueron así como, o sea, como habernos llevado a todos al universo. O sea, fue una cosa extraordinaria. Hoy el Hubble ya tiene 26 y 10, 36 años de estar en una órbita alrededor de la Tierra. Pero en el 2021 se envió otro telescopio al universo. ¿Se acuerdan? Se llamaba o se llama el James Webb. Solo por si no se acuerdan, y por eso hablé de los enormes esfuerzos que hemos hecho o que ha hecho la humanidad
ese telescopio tiene un costo de, escuchen, $10,000 millones. Para que ustedes entiendan a qué costos me refiero y a qué esfuerzos y los enormes esfuerzos que ha hecho la humanidad por intentar alcanzar nuevos descubrimientos, más conocimientos, más logros, ¿sí? En este proceso de ciencia o de la ciencia, en este proceso de análisis y observación de las cosas. ¿Sí está claro? Detalle, no sé si sepan, pero este equipo es tan capaz que puesto ya en la órbita, porque este equipo ya no orbita alrededor de la Tierra, orbita alrededor del Sol, ¿sí? Está a no sé cuántos millones de kilómetros de la Tierra, en esta órbita alrededor del Sol, y este equipo, la sensibilidad que tiene este equipo es tan extraordinaria, escuchen, que es como hacer un viaje en el tiempo al pasado. Según ellos, yo apenas si logro entender cómo funcionan algunas de estas, algunas de las cosas que este equipo hace, pero según los estudiosos, según los que lo construyeron, la sensibilidad que este equipo tiene es para que nos permita hacer un viaje en el tiempo al pasado, escuchen, de 13,500 millones de años. No fueron 9.5, 13,500 millones de años. O sea, él puesto en órbita tiene la capacidad, a través de la sensibilidad que tienen sus lentes, ¿sí? Por la velocidad a la que viaja la luz, por la intensidad y el brillo de las estrellas, de ir en el tiempo hacia el pasado hasta 13,500 millones de años, ¿sí? Por eso es que todos decían o hablaban de que enviar este telescopio al universo, allá afuera, al espacio exterior, iba a ser un viaje de antología dentro del universo, ¿sí? Capaz de ir hasta el pasado en el espacio, al punto de poder ir hasta atrás a estudiar el famoso Big Bang, ¿sí? No vamos a entrar en detalles de lo que científicamente es necesario entender para comprender esto, pero eso es lo que este equipo tiene capacidad, ¿sí? Hacer un viaje en el espacio hacia el pasado y ver no solamente la parte nueva que se está creando del universo, sino todo lo de miles de años atrás. Ni siquiera nos molestemos en pensar cómo es que lo hacen, pero eso es lo que este equipo es capaz de hacer. Pero el punto no es ese, ¿sí? El punto no es detenernos en esto, el punto es, por más lejos, escuchen esto, por más lejos que nosotros podamos o pudiéramos viajar a través de un telescopio, ¿sí? Por más distancia que podamos correr en el tiempo, o más bien por más tiempo que podamos ir hacia atrás en el tiempo, viajando a través de este telescopio o viajando a través de una nave espacial, si pudiéramos, o si existiera una nave que pudiera hacer esto, siempre nos vamos a topar con enormes barreras, con enormes obstáculos, ¿sí? La primera barrera que vamos a encontrarnos es que el universo, en términos nuestros, es infinito. Ustedes y yo ya sabemos que no lo es, ¿sí? A ver, necesito pedirles un favor. Todo esto que estoy diciéndoles no es un cuento, ¿sí? Solo que son detalles que están al alcance muy cerca de lo que ustedes y yo nos es más familiar. Así es que son temas que yo uso para poder poner al alcance de algo familiar a ustedes
y que la verdad pueda quedar grabada en la mente y en el corazón. Así es que lo que estoy diciendo lleva un hilo. Llevo un hilo. Si ustedes pierden el hilo, no van a entender, porque estoy hablando de naves espaciales y de un viaje en el tiempo y en el espacio al pasado, a la eternidad pasada. No lo van a entender. ¿Sí? Así es que es muy importante que puedan seguir el hilo. Les decía que si tuviéramos esta oportunidad, nos vamos a topar con un montón de barreras. La primera de ellas es que el universo es infinito. Pero ya van a entender en qué término es infinito. El universo no fue diseñado para que nosotros lo exploráramos. Ya vamos a entender por qué, ¿sí? Así que por más que ustedes y yo viajáramos, o la humanidad pudiera viajar y viajar, nunca podríamos terminar de recorrer la inmensidad de este lugar. Nunca se va a poder terminar, nunca podríamos terminar. La pregunta es, en este punto la pregunta es, Alex, ¿hacia dónde? A ver, en este instante, ¿qué es lo que la humanidad busca para hacer esfuerzos tan enormes, hacer inversiones tan enormes, poner en riesgo tantas vidas allá arriba afuera en el espacio? ¿Qué es lo que el hombre busca o espera encontrar allá afuera? ¿Hacia dónde piensa el hombre que esta exploración del universo lo va a conducir? ¿Sí? Esa es la verdadera pregunta. ¿Hacia dónde? La pregunta es, ¿hacia dónde nos conduce el universo? A ver, el hombre piensa que el universo lo conduce hacia algún lugar. El hombre espera encontrar, voy a decirlo de otra forma, el hombre espera encontrar respuestas allá afuera. Eso es lo que intento decir. Pero ¿saben hacia dónde nos conduce el universo? Hablando nosotros como humanidad, no nos conduce hacia ningún lugar. En ninguna dirección. Si ustedes quisieran encontrar las respuestas a las necesidades de su alma, porque eso es lo que la humanidad está esperando, al tratar de investigar o de averiguar o de profundizar allá afuera en el universo, si ustedes y yo, o si la humanidad insistiera en este propósito de conducir infinitamente por el universo hasta poder encontrar las respuestas a las necesidades del alma, viajando por todo el universo, ¿saben qué es lo único con lo que nos vamos a topar? Cada vez que el hombre vaya más profundo en esa inmensidad y más profundo cada vez, lo único que vamos a encontrar es admiración y sorpresa. Eso es lo único. Porque Dios diseñó el universo para llamar nuestra atención, no para explorarlo. ¿Sí? Así es que cada vez que vayamos más allá y más allá, solamente nos vamos a descubrir más sorprendidos, más admirados de todo lo que Dios creó. James Webb tiene la capacidad de ver en un espectro de la luz que no veía el Hubble. Se llama el espectro de la luz infrarroja. Así es que es como ver el universo con unos lentes especiales diferentes. Hay más detalle en las cosas. Entonces, solamente despierta admiración y sorpresa, pero nunca, nunca esta exploración en el universo nos va a llevar hasta donde deberíamos de llegar. Y de todas formas, no fuimos diseñados para viajar en el universo. ¿Sí? Y ya no voy a entrar en ese detalle. Ok, ¿qué intento decirles? Ustedes en este momento ya tienen que darse cuenta o haberse dado cuenta de que la ciencia es un Dios. La ciencia ya hoy se convirtió en un Dios, pero lamentablemente es un Dios que tiene un detalle. Es falible. Se equivoca. ¿Sí? Falla. Y falla, ustedes no saben de qué forma, ni cuántas veces a lo largo de la historia de la humanidad la ciencia ha tenido que reconocer que se equivocó. ¿Sí? Así es que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace tan solo unos siglos atrás,
La gente era matada porque decía que la tierra giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra. Contradecir esta verdad era o significaba la muerte. Significaba negar las grandes verdades de aquella época o de aquel momento. Que además, estas verdades tenían, por esa razón venía la muerte, tenían tanto valor científico como valor religioso. ¿Sí? Y eso era un desastre. Y era pagado con la vida. ¿Sí? Así es que a medida que hemos ido avanzando, el hombre ha ido descubriendo y con cada nuevo descubrimiento, todo el conocimiento adquirido hasta aquel momento se pierde. Palidece a la par de lo que vamos descubriendo. ¿Sí? Cada vez que el hombre hace un nuevo descubrimiento, tiene que tomar lo que ya había descubierto y tirarlo a la basura. De tal forma que el viejo conocimiento palidece a la par del nuevo, ¿sí? Y de todo lo que estamos teniendo la oportunidad de aprender. Vuelvo y repito, este Dios, la ciencia, siempre está fallando y fallando. Y lo increíble es que la ciencia reconoce que todavía falta mucho terreno por recorrer. Alex, otra vez, ¿en qué sentido falta mucho terreno por recorrer? En el sentido que expliqué hace un minuto. ¿Cuál? En el sentido de encontrar las respuestas al alma del hombre. ¿Sí? Aún no hemos llegado a todas las respuestas, la ciencia afirma esto. No hemos llegado a todas las respuestas que requiere nuestra alma, pero sí hacen esfuerzos enormes por irlas a buscar allá afuera, allá arriba. ¿Sí está claro? Así es que ese es el peor Dios en el que ustedes y yo podemos confiar. El verdadero Dios, el creador de todas las cosas, ese que nos creó, ese, muchachos, es absoluto. Ese no se equivoca. Y las respuestas que Él tiene a nuestra vida son perfectas. Satisfacen plenamente la necesidad de nuestra alma. Y ese Dios sí nos puede llevar al lugar que Él planeó. ¿Sí está claro? La ciencia no. Ok, vamos a leer los primeros 5 versículos. Con esto en mente, ¿sí? Con todo esto del viaje en el tiempo, los telescopios, las naves espaciales, toda esta situación del tiempo, vamos a volver a leer los primeros 5 versículos y vamos a empezar hoy allí. Leamos, Roger, por favor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Ok, recuerden, tengan grabado allí esa expresión, la hora ha llegado, porque vamos a explicar esto un poco más. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Perdón, ok, antes de leer ese versículo 5, necesito que se concentren. ¿Por qué? Porque en ese versículo 5, claro, esto no es algo que salta a primera vista. En ese versículo que vamos a leer, vamos a hacer un viaje enorme. En un segundo, que es lo que va a durar Roger leyendo, vamos a viajar a la eternidad pasada. ¿Sí? Se dice fácil, pero están ocurriendo muchas cosas en este momento. Y vamos a procurar detenernos en cada una de ellas. ¿Qué dice? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Exacto. En este momento, justo en ese instante que acabamos de leer, en un instante, ¿sí? Lo que duró Jesús expresando esas frases, en un instante, sin necesidad de un telescopio, sin necesidad de una nave espacial, vamos a viajar o viajamos a este momento en la eternidad pasada, escuchen, cuando nada existía. ¿Sí? Ok, entonces, claro, vuelvo y repito, no salta
a la vista, no está tan fácil de ver todas las cosas que están ocurriendo en este momento. Y hablo de dos momentos. Ese momento en el que Jesús está diciendo esto, ¿sí? Hay cosas que están ocurriendo ahí en la escena. Recuerden que Él dejó de hablar con los discípulos para empezar a orar por ellos. Lo que acaba de leer Roger es una oración. En ese instante que Jesús está orando, está ocurriendo una enorme cantidad de cosas. Pero también habla de este momento en la eternidad pasada, donde también ocurrió una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, si ustedes leyeron con atención, ustedes dicen, ok, vamos a ver. Quiere decir que antes de que el mundo fuese, Jesús compartía una gloria o fue glorificado, como estamos viendo que en este momento va a ser glorificado. Y podemos empezar a hacernos preguntas o a plantearnos cosas sobre todo lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso es lo que necesito que hagamos, este ejercicio. Yo los voy a guiar a través de la enseñanza, pero necesito que traten de ir ilustrando y que usen el ingenio para ir captando cada detalle. ¿Sí? Ok, entonces, les decía, hay muchas cosas ocurriendo en esta escena donde Jesús está hablando y en la eternidad pasada, que es al momento donde que Jesús está haciendo referencia. Sí, vuelva a leer el 5, Roger, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Exacto. Si nos detenemos a meditar en este punto o en este momento, si nos detenemos a examinar esto con mucho cuidado, vamos a descubrir que muchas cosas están pasando o pasaron en este instante. Por ejemplo, se recorre un enorme trayecto. ¿Sí? Acabamos de hacer un viaje en el tiempo enorme. Un enorme trayecto. Y esto lo puede hacer el hombre en un momento, en un instante muy sencillo, cuando yo invito a Cristo al corazón. En ese momento, las distancias desaparecen entre este lugar donde está Dios y nosotros. ¿Sí? Ok. Se terminan las distancias entre Él y nosotros cuando tomamos la decisión de invitar a Cristo al corazón. Vamos a hablar de ciertos principios, vamos a hablar de ciertas verdades, o ya empezamos a hablar de ellas, pero hay una que es la más importante de todas. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad que es la más importante? La que describe el versículo 3. Lo vamos a leer, pero vamos a leerlo como si nos lo fuéramos a comer, como si nos lo fuéramos a devorar. Es decir, no solamente vamos a informarnos cuando lo leamos. No, la idea no es informarnos. La idea es examinarlo, analizarlo a la luz de la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Intento, o más bien Dios intenta que este versículo que vamos a leer nos conduzca hacia el lugar que Dios ha planeado. ¿Sí? ¿Qué intento decir? Si ya lo conocen, ¿sí? Si Cristo ya está en el corazón, si ustedes y yo ya hemos establecido esta relación personal con Él, entonces el versículo debería guiarnos a confirmar y especialmente a dar gracias por esta relación que hemos establecido con Él. Ok, yo sé que suena un poco extraño, pero yo sí tengo presente toda la sesión anterior. Y en toda la sesión anterior yo les expliqué que cuando la Biblia dice, este es el único Dios verdadero, que la vida eterna es esto. ¿Se acuerdan? ¿Lo estudiamos? La vida eterna es esto. Ya lo voy a volver a explicar, pero por eso los veo extrañados. Él dijo, la vida eterna es esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Les dije que
esta relación personal con Dios o conocer a Dios no es otra cosa que establecer una relación personal con Él a través de Jesucristo. Y empezamos a hablar de esta relación, ¿sí? Incluso dijimos que las personas que no tienen esta relación ya están condenados y los que ya la tienen están salvados. ¿Se acuerdan de todo esto? Ok, entonces, si ya está en el corazón, el versículo debería confirmarnos esto. Ya lo van a entender mejor. Pero si hay alguien que no lo conoce y no lo tiene en su corazón, entonces, ¿de qué se trata el tema? ¿Cuál es el tema o la verdad más importante? Como dije hace un segundo. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Esa es la verdad más importante. Esta es la vida eterna. Yo necesito, cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de algo que es nada más y nada menos que el gran sueño del hombre: vivir para siempre. Ese es el gran sueño del hombre, ¿sí? No sé si se acuerdan de Walt Disney. ¿Se acuerdan de Walt Disney? Dicen por ahí que este hombre, con toda la fortuna que tenía, porque ya murió, él decidió congelar su cuerpo. No sé si sabían esto. ¿Para qué? Para que el día que los hombres descubrieran esta famosa fuente de la vida eterna o fuente de la juventud, que a él, o más bien a su cuerpo, le aplicaran todo el proceso. Y por eso él mandó a que se preservara su cuerpo. ¿Sí? Bueno, ya ni hablar de eso. Yo creo que todas las personas en el fondo, no sé por qué, aunque puede ser que sí sepa por qué, pero no sé por qué está ahí en el interior del corazón este deseo de querer vivir para siempre. ¿Sí? Y esto es verdad porque, ¿cómo confirmamos esto? Porque nadie recibe bien la noticia de que va a morir. A nadie le gusta. Ni a ustedes ni a mí nos gusta o no recibimos con agrado, vamos a decirlo así, la noticia de que vamos a morir. Y yo no sé ustedes qué piensen de lo que está ocurriendo en este mundo, pero en este momento, justo en este momento, hay una enorme cantidad de cosas que nos hacen pensar que todos estamos en un riesgo enorme. Yo les puedo decir que caminamos con la muerte al lado. No solamente porque literalmente es así, estamos a un latido de corazón de morir. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta de este buque que anduvo por media mitad del planeta con el famoso, virus que mató en ese viajecito 3-4 personas, y no se sabe qué pasó con toda la tripulación restante, que fueron bajando en diferentes lugares, en diferentes países. Y ahí quedó la información. Y ya ni hablar de todos los conflictos militares que en este momento hay. Todo esto nos confirma que estamos viviendo una enorme inestabilidad. ¿Sí está claro? Con todo lo que está pasando en el mundo. Y esto pone al hombre o a la humanidad al borde de un colapso, que es justamente donde estamos. Y esta es la característica del hombre. La humanidad siempre ha sido inestable. La humanidad siempre ha sido violenta, agresiva, destructiva. Ese es el carácter del hombre. Violento, agresivo, destructivo, inestable, en todos los niveles y en todas las estructuras que ustedes se puedan imaginar. La pregunta entonces es, ¿por qué queremos vivir para siempre? Ok, si queremos vivir para siempre, en este versículo que acabamos de leer está perfectamente definido qué significa la vida eterna. ¿Sí? Dice, la vida eterna es conocer a Dios de manera personal. A ver, voy a repetir esto otra vez. La vida eterna es conocer a Dios de manera personal
a través de su Hijo Jesucristo. La pregunta ¿es esto posible? Por supuesto que es posible. Sí es posible conocer a Dios. Sí es posible establecer una relación personal con Él. ¿Por qué me detengo en esto que parece tan obvio? Lo que intento decirles es que Jesús no está tratando de definir el concepto de vida eterna. ¿Sí? Jesús lo que está intentando hacer, perdón, pero me faltan las palabras, Él no está intentando definir la vida eterna. Él lo que está intentando explicarnos es que la vida eterna es una relación personal, que la vida eterna es una persona, ¿sí? No es un concepto, no es una definición. La vida eterna es una relación. Yo sé que para ustedes esto es muy básico, pero cuando ustedes intenten explicarle esto a alguien, es fundamental que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque voy a explicarles algo. Repito entonces, la vida eterna es una persona, es una relación, ¿sí? Alex, con permiso. No sé si alguno de aquí de la reunión sabe poner suero, un enfermero o alguien que sepa poner suero. ¿Ninguno? No, ¿por qué? ¿Necesitan? Es que vino el enfermero a ver a Tita. Ajá. Pero ahorita tengo el doctor ahí, pero el doctor dio una orden de un suero que Tita tiene que tener toda la noche. Okay. Y el enfermero no se lo puso. ¿Y el doctor? Y era para dejarla porque Tita está muy mala hoy. Okay. Yo le dije a un Claudio, voy a preguntarle a alguien de la reunión a ver si saben poner suero alguno. ¿Y el doctor no sabe? No sé, yo creo que no, a mí me extrañó también. Se suponía, ¿no? Es un doctor. Sí. Bueno, voy a ver quién. No, ok, está bien. Voy a ver, entonces, gracias, Alex. Bueno, si no lograran nada, Ajá. la mamá de Silvia sabe hacerlo, ¿verdad? Pero... O sea, tendría que verlo con la guía de ella. Ah, usted con la guía de ella. Sí. Ah, ok. No sé si el doctor lo vaya a permitir. Ahorita le consulto y vengo y te digo. Okay. Gracias, Alex. Bueno. ¿Están listos cuando se poncha una llanta que dice? A ver, ok. Entonces, con este versículo que acabamos de leer, Jesús no intenta explicar el concepto de la vida eterna. Él lo que está intentando explicar es, la vida eterna es una relación personal con Dios. La vida eterna es una persona. ¿Sí? Y les decía que ustedes tienen que ser muy sabios para poder explicar esto, porque puede ser clave en la vida de una persona que intenta ganar para Cristo. ¿En qué sentido? En este sentido, escuchen, si la vida eterna es una relación personal y si la vida eterna es una persona, entonces salta una pregunta que es obvia. ¿Sí? Por eso les dije de poderlo explicar a alguien más. La pregunta es, ¿cómo sé yo, Alex, que tengo vida eterna? ¿Sí? Por eso me detuve en lo que pareció un ABC de la vida cristiana que todos deberían dominar, manejar, entender. Si la vida eterna es una relación personal con Dios, si la vida eterna es una persona, no una definición o un concepto, entonces la pregunta es, Alex, si es así, ¿cómo puedo saber que tengo vida eterna? La clave está en que cuando yo tengo vida eterna, la vida eterna se manifiesta. No es posible que si ustedes tienen vida eterna, esa vida eterna no se manifieste. Si ustedes tienen vida eterna, la vida eterna tiene que manifestarse, porque la vida eterna es una persona. La vida eterna es una relación personal. ¿Sí está claro?
Así es que si yo digo que conozco a Dios, que tengo una relación personal con Dios, que esa persona vive en mí, esa vida eterna tiene que manifestarse. Por eso me detuve en este detalle. Se manifiesta entonces ¿cuándo? El día en que ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón. Ese día, cuando empieza a surgir la realidad de Dios al interior de mi vida y de mi corazón, yo puedo saber que tengo vida eterna. Sí, que esta relación personal con Dios se estableció, es real, es verdadera, soy salvo, fui perdonado, voy para el cielo, porque la vida eterna se manifiesta. Así es que, más que definir esta vida eterna, nos está diciendo cómo nos podemos dar cuenta de que la tenemos. ¿Cómo? Porque la vida eterna se manifiesta. ¿Sí? ¿Cuándo? En el momento en que ustedes y yo decidimos establecer esta relación personal con Dios. Ahora, tengo que hacer una aclaración, que ustedes también ya lo manejan esto. ¿Qué? Yo tengo que tomar esta decisión. ¿Sí? Establecer esta relación personal con Dios es una decisión, es un acto voluntario. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, conozco la historia de una persona que decía ser cristiano y a esta persona le dijeron, ok, ¿cuándo se convirtió usted? ¿Cuándo estableció esta relación personal con Dios? ¿Y saben cuál fue la respuesta? La respuesta fue, respuesta que ustedes van a oír varias veces, la respuesta fue desde siempre. Yo siempre he tenido una relación personal con Dios. ¿Qué? Como dice un amigo. O sea, si ustedes con esta respuesta se van a la Biblia, a buscar en la Biblia si esto es cierto, si esto es posible, ustedes no se van a encontrar en ningún lugar de la Biblia a ninguno que desde siempre haya tenido una relación personal con Dios, porque eso no existe. ¿Sí? Así es que cuando aquella persona respondió de esta forma, lo que hizo más bien fue sembrar muchas dudas, no en la persona que le preguntó cuándo había vuelto a nacer o cuándo había establecido esa relación personal. No, la persona que hizo la pregunta estaba absolutamente convencido de su salvación. Cuando hablo de que sembró muchas dudas, es muchas dudas en el destino eterno de esa persona que respondió así, porque eso es lo que deja, muchas dudas sobre su salvación. Ok, ¿qué es lo que intento decir? Que no hay nada más importante en la vida para Dios o en la mente de Dios que el destino eterno de los hombres. Nada es más importante. Ok, volvemos entonces. Les decía que este pasaje, ¿sí?, nos lleva a un momento en el que Dios decidió, ahora sí, voy a meter otra variable más, otro ejemplo más, espero no les dé dolor de cabeza. Este versículo que leímos nos lleva a un momento en el que Dios decide darle cuerda al reloj. ¿Sí? Voy a hablar ahora de este reloj. ¿Sí saben qué es lo que es un reloj? ¿Sí? Un reloj es un contador de tiempo. Un reloj es, un contador de tiempo. Creo que es la forma más sencilla de definirlo. Va contando el tiempo. Lo que intento decir es que no siempre existió, escuchen, no siempre existió esta cuestión del tiempo. No siempre el tiempo existió. Escuchen lo que estoy diciendo. No sé si sepan esto también, pero el tiempo no es más que una variable que nos rige a nosotros. Solamente en este lugar del universo existe el tiempo. El tiempo no existe en ningún otro lugar y ya me van a entender a qué me refiero. Entonces, repito, no sé si lo sabían, pero el tiempo solamente nos rige a nosotros. ¿Por qué? Porque fuera de nuestro planeta las cosas se miden de una forma diferente. El tiempo se mide de una forma diferente. Se mide con otros parámetros o con otras características. ¿Sí? Ya me van a entender mejor. Es más,
Cuando ustedes tratan de describir una dirección o cuando tratan de darle una dirección a una persona, ustedes casi siempre le dicen, bueno, son 3 cuadras para allá y 2 cuadras para allá, y casi siempre la persona, sabiendo que cada cuadra mide un poco más, poco menos de 100 metros, ya sabe que está, si son 3 para allá y 2 para allá, ya sabe que está entre 400 y 500 metros de su destino o del destino al que va. ¿Sí? Pero resulta ser que cuando hablamos de lo que ocurre fuera de nuestro planeta, en el universo, allí las cosas se miden de una forma completamente diferente. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que me encanta el tema del universo, ¿verdad? Para que podamos más o menos, y esto lo vamos a ver la otra semana con el video que les dije que les iba a pasar, que dura como unos 30 minutos. Por cierto, ese video, si tenemos la oportunidad de ponerlo a funcionar, va a empezar a las 5:30. De 5:30 a 6 es el video, y a las 6 empiezo con la predicación. No quiero quitarle tiempo a la prédica con el video, pero con el video ustedes van a tener más claros todos estos conceptos. No los conceptos de vida eterna y esto, sino estos detalles técnicos de tiempo, de distancias y todas estas cosas en las que, la forma en la que se miden allá afuera las cosas. Ok, para darnos una idea, las distancias que se guardan entre los planetas, las estrellas, entre los astros o entre los cuerpos celestes, para moverse o para dar esta dirección que les decía allá afuera, se establecieron medidas o unidades. Hablemos de unidades mejor. Por ejemplo, estas unidades son increíbles, ¿sí? Las voy a tratar de poner en perspectiva para que ustedes entiendan lo que esto significa. Alex, perdón, ¿por qué estamos hablando de tantos detalles que tienen que ver con el universo? Sí, porque necesito hacer un viaje en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Necesito llevarlos a un momento en el que nada existía. Necesito llevarlos a ese momento en el que Dios decidió darle cuerda al reloj. Poco a poco vamos a ir entendiendo cuál reloj, de qué se trata ese reloj, cuándo se empezaron a mover las manecillas de ese reloj, cuándo se estableció esta hora de la que está hablando Jesús en este instante. La hora ha llegado. ¿Qué fue lo que ocurrió allá? ¿Sí? Para eso necesito decir un poco o explicar un poco estas cosas. Les decía que estas variables en las que se entiende hoy o se mide el universo son increíbles. ¿Sí? Por ejemplo, ¿saben lo que es un año luz? ¿Sí? Un año luz no es una variable de velocidad. Cuando ustedes oyen hablar de un año luz, casi siempre lo relacionamos con la velocidad de la luz. No tiene nada que ver con eso. Un año luz es una distancia. ¿Sí? Y es una distancia enorme. Si ustedes tuvieran la oportunidad de montarse en una nave espacial que no existe hoy, que pueda viajar a la velocidad de la luz, que no existe hoy, y se pudiera montar en esa nave y viajar en esa nave a esa velocidad de la luz, que ya les voy a explicar cuál es, durante todo un año, 365 días y unas cuantas horas, en esa nave, a la velocidad de la luz, esa distancia que van a recorrer en esa nave, viajando por un año completo a la velocidad de la luz, la distancia que recorren es lo que se define como un año luz. ¿Sí? ¿Saben cuánto es en kilómetros? Son 9.5 billones de kilómetros, lo que recorreríamos en un año a esa velocidad. Pero las limitaciones del cuerpo humano no le permiten viajar a una velocidad tan alta. ¿Saben cuál es la velocidad de la luz? Son 1080 millones de kilómetros por hora.
1080 millones de kilómetros por hora. Si lo quieren ver en kilómetros por segundo, son 300.000 kilómetros por segundo. O si lo quieren ver en metros por segundo, son 300 millones de metros en un segundo. Eso es la velocidad de la luz. ¿Saben cuál es la nave tripulada que mantiene el récord hasta la fecha vigente en alcanzar la velocidad más alta tripulada en el espacio? Fue la misión Apolo 10 en el 69 y alcanzó una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Voy a irme a la otra. Dije kilómetros por hora. ¿Saben cuál es la velocidad de la luz? 1080 millones de kilómetros por hora. La navecita esta, Apolo 10 en el 69, llegó a 40.000 kilómetros por hora. Y una sonda espacial no tripulada que se envió, que se llamaba la sonda Parker, llegó a alcanzar la asombrosa velocidad de 700.000 kilómetros por hora. No tripulada, porque a esa velocidad no se sostiene. Las limitaciones del cuerpo humano no resistirían. ¿Sí? Entonces, les cuento todo esto solamente para que vean las dimensiones del universo. ¿Sí? El universo no fue diseñado para que nosotros lo exploráramos. Cuando ustedes oyen las distancias que hay entre una constelación y otra, son de, escuchen, millones de años luz. Millones de años luz. ¿Sí? Ya cuando pensamos en esto, ya nuestra mente no da los dígitos para seguir o darle seguimiento a esto. Bueno, ok, así que volvámonos a esto. Fuimos por un momento a aquel pasado, a la eternidad pasada, a este momento con el que todavía no hemos terminado de explicar, y venimos o regresamos a nuestro presente. Hoy tenemos un reloj que nos guía. Ese reloj que todos andan en sus manos, en realidad no necesitaríamos andarlo ahí en la mano para saber que el tiempo corre. Yo me veo al espejo todos los días y yo sé que el tiempo está corriendo. ¿Sí está claro? Entonces, pero hablemos de este reloj, el reloj del hombre, que nos guía, que nos rige, que de alguna manera nos permite ordenar nuestra vida diaria. ¿Sí? Trabajo, sueño, descanso, etc. Y hay un detalle. Ustedes y yo tenemos que averiguar, esto es lo que estoy intentando explicar, tenemos que averiguar quién fue el que le dio cuerda a este reloj. ¿Sí? ¿Quién le dio cuerda a esta maquinaria que hace que nuestra vida se desenvuelva en 7 variables? ¿Cuáles? Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. ¿Quién fue el que le dio cuerda a ese reloj? Y además, ese reloj tiene una cuerda limitada. Llegará a su fin. Un día llegará a su fin. Nuestro cuerpo internamente trae un reloj que va avanzando hasta que se va a terminar la cuerda de ese reloj. Ok, sin embargo, al hablar de vida eterna, ya es otra cosa. ¿Sí? A ver si me están siguiendo. Cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de algo que es diferente. Escuchen, ¿en qué sentido diferente? Es algo que no es parte de nosotros. La vida eterna no tiene nada que ver con nosotros. Ya como creyentes es otra cosa, ¿sí? Pero el ser humano, la vida eterna, vivir eternamente, es algo que no está dentro del hombre, es algo que está fuera del hombre, está externo al hombre, es algo ajeno a nosotros, es lo que intento decir. La vida eterna es algo que está ajeno al hombre. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vemos nuestra vida limitada, siempre la descubrimos finita, siempre la descubrimos limitada y bueno, ya ni hablar de los problemas y los obstáculos. Cuando hablamos de la vida eterna, Dios nos empieza a hablar, nos lleva a este momento en la eternidad pasada. Hacemos este viaje con Él y Él empieza a hablarnos de la vida eterna
y hace referencia a este momento en donde él disfrutaba de una gloria. La gloria que tuvo antes de que todas las cosas fueran creadas, antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 1, leamos, Roger, un momento, por favor. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ven? Entonces, Jesús traía también un reloj que tenía una hora fijada. La expresión dice, la hora ha llegado. Y, a través de toda su estancia en la tierra, él habló de este reloj. Cada vez que él hacía mención de su muerte, de que iba a morir y los discípulos se entristecían y no entendían por qué esto iba a pasar, él estaba haciendo mención de este reloj, ¿sí? De este reloj que él tenía, que tenía ya una hora fijada. Y dice que en este momento, esta hora ya ha llegado. Evidentemente creo que todos saben a qué hora se está haciendo referencia. En la historia que estamos leyendo, estamos a unas cuantas horas de que esa hora llegue. ¿Sí? Para nosotros está unas semanas todavía de explicarlo. Pero en términos de la historia estamos a unas cuantas horas de que esta hora llegue, de que este momento llegue, de que esta hora vaya a llegar. Esta hora, escuchen, fue acordada, había sido acordada desde antes de que todas las cosas fueran creadas. A ver, Alex, ahora sí se me hizo un cortocircuito. No, ya van a entender. Repito, esta hora de la cual está hablando Jesús no apareció en su reloj cuando él nació aquí en la tierra. No, yo no estoy hablando de ese momento. Esta hora fue fijada en la eternidad pasada, antes de que toda la creación fuera hecha, ¿sí? Y este momento ha llegado ya. Este momento que nació en el corazón de Dios o que Dios concibió está llegando. Este momento que Dios había planeado, una hora en la que Dios va a desarrollar un proyecto que es completamente extraordinario y completamente diferente. Ok, en realidad voy a decirles algo que mi mente no alcanza a entender. Si ustedes lo entienden mejor que yo, gracias a Dios. ¿Sí? Pero voy a hablar de algo que mi mente no es capaz de entender o que no puedo, por lo menos ahorita, comprender todas las verdades que hay detrás de esto que vamos a explicar. Pero sí les puedo decir algo. Hay una verdad absoluta, ¿sí? Y esa verdad absoluta cambió mi vida. Ya son 26 años de ver mi vida siendo transformada. ¿Sí? ¿Qué intento decir con esto? Lo más importante para mí y lo más importante para ustedes no es la cantidad de respuestas que ustedes tengan hoy, desde aquel momento en que le entregaron su vida a Cristo. No es cuántas respuestas tengan, sino la vida que Dios les ha dado. Eso es lo que es verdaderamente importante, la vida que hemos recibido. Eso es más importante que cualquier respuesta, ¿sí? Y eso es muy importante que lo mantengan presente. ¿Por qué? Porque surgió o ha surgido con Él una relación personal. Y desde el momento en que establecimos esta relación personal, Dios se ha encargado de hacer dos cosas, o más bien, para ver todo este proceso en el que nos encontramos, tuvieron que ocurrir dos cosas. Primero, haberlo invitado al corazón, ¿sí? Solamente eso fue algo extraordinario. Para que ustedes y yo doblegáramos nuestra voluntad y tomáramos esta decisión de invitarlo a nuestra vida, tuvo que haber ocurrido algo extraordinario, ¿sí? Pero eso fue lo primero que pasó. Lo segundo que pasó, y es el proceso en el que estamos, es todo este proceso de transformación.
Alex, ¿por qué Dios tiene que transformar nuestra vida? Escuchen, porque si no, la relación personal con Él no se desarrolla. ¿Sí está claro esto? Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, Él tiene que cambiar mente y corazón. Como ustedes y yo éramos antes, no era posible establecer una relación personal con Dios. Así es que Él tiene que intervenir, cambiar mente y corazón y empezar a transformar nuestra vida para que esta relación con Él pueda surgir, pueda crecer, pueda madurar. Si Dios no cambia nuestra vida, si Dios no cambia nuestra mente, todo lo que éramos, entonces es imposible pensar en tener una relación con Él. No se puede. ¿Sí está claro? Bueno, y para muestra, un botón. Solamente vuelvan a ver el mundo en este momento. Nada más vuelvan a ver al hombre. Lo vemos completamente desorientado. Completamente desorientado. En todos los aspectos de la vida, inestable. En todos los aspectos de la vida, inconstante, indolente. Es más, en todas sus relaciones personales, incapaz de sostenerlas, de cuidarlas, de sacarlas adelante. O sea, somos un desastre. Y si hablamos de la relación que este ser tiene con Dios, ya ahí es otro tema. En esta supuesta búsqueda que el hombre tiene de Dios, lo vemos completamente desorientado también. ¿Sí? Es más, yo diría que lo vemos prácticamente apostando. Cuando yo digo apostar, la verdad, ya no sé ni a qué apuesta. A todo, a cualquier cosa, menos a lo que tiene que apostar. Perdón, cuando hablo de apostar me refiero en qué confía. ¿En qué está confiando su vida? ¿O a quién le está confiando su vida? No sé si ustedes lo saben. ¿En qué es en lo que hoy el hombre está depositando su confianza? ¿En qué está confiando? Las cosas que han estado pasando en los últimos días, bueno, no dejan de sorprenderme. ¿Sí? Pero, escuchen, mientras el hombre se mantenga en este nivel de ceguera, en este nivel de necedad, en este nivel de independencia de Dios, mientras el hombre se mantenga allí, mientras el hombre no reaccione, entonces, escuchen, lo que estamos viendo hoy solamente va a ir empeorando. ¿Sí? No se sorprendan que el hombre pueda entregarse a cualquier engaño, a cualquier trampa, incluso a la peor de todas. ¿Cuál? Cerrar los ojos voluntariamente, aun y cuando la verdad se presente delante de su vida. Esa es la peor trampa de todas. ¿Sí está claro? Así es que lo más importante, es lo que he venido insistiendo, es esta relación personal con Dios que le permite a Él entrar a nuestra vida y empezar un nuevo proyecto, una vida completamente diferente. Vamos a decir que nosotros ponemos nuestra vida y a partir de este momento en que le entregamos nuestra vida a Él, cogemos nuestra vida y la ponemos en sus manos. A ver, en términos prácticos, ¿qué significa esto? Dejamos de ser aquellos seres que fuimos, como éramos, concentrados en lo temporal, concentrados en lo hueco, concentrados en lo vano, en lo vacío, en lo que no trasciende. Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de invitar a Cristo al corazón, esas cosas se acaban. Todo lo temporal, todo lo que no trascendía, todo lo hueco, lo vano y lo vacío, todo eso se acaba o podría acabarse. Ponemos nuestra vida en sus manos, decidimos establecer esta relación que le permite a Dios hacer un cambio. Esto a Dios le permite introducirnos en un proyecto completamente diferente.
¿Qué tan diferente, Alex? Bueno, es un proyecto en donde empezamos a conocer lo que es verdadero, primero. Es un proyecto en donde empezamos a conocer lo que es verdaderamente importante. Es un proyecto donde empezamos a conocer lo que es eterno y lo que trasciende. ¿Sí está claro? Así de diferente es este proyecto. Y este es el tema que Dios está tratando de afirmar. Es esta la verdad más importante de la que hemos estado tratando de hablar. ¿Cuál es? La pregunta es si ya estableciste una relación personal con Dios. Esa es la pregunta más importante. No es, el día de mañana ustedes se topan con alguien y están explicando esto y la persona a esta pregunta siempre va a responder de esta manera. Sí, yo practico una religión. Sí, yo voy a un lugar. Sí, yo hago, sí, yo esto y todo alrededor de él. Yo no le estoy preguntando o no les estoy preguntando si van o no a una reunión, si vienen o no a una reunión, qué religión practican o cómo se portan, o si participan de alguna actividad. No es ese el tema, no es esto. Es si tienen o no, si han establecido o no una relación personal con Cristo. Esa es la verdad más importante, ¿sí? Y esta relación la establecemos, Alex, para vivir las 24 horas del día con Él. Sería extraordinario si ustedes y yo pudiéramos, una vez que volvemos a nacer, estar en una conexión tan perfecta con Él, que tuviéramos una conciencia a las 24 horas del día de su gobierno, de su presencia en nuestra vida. Sería extraordinario. Sería el cielo aquí en la tierra. Pero esto lamentablemente no es posible. ¿Sí? Yo, por lo menos yo, a las 24 horas del día no logro mantener esto. Hay espacios de descanso, hay espacios de inconsciencia durante la noche y perdemos esta conexión y hay que volver a buscarla al día siguiente. ¿Sí está claro? Pero procuro, esto sí procuro hacerlo. Procuro al cerrar mis ojos cada noche, cuando cierro los ojos, que la última persona con la que yo pueda establecer un contacto sea Él. Y al menos darle las gracias por el cuidado y la fidelidad y el amor manifestado ese día. Y procuro también que sea constantemente que al abrir mis ojos, como dice la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando dice, despierto y aún estoy contigo. ¿No les parece sobrenatural que ustedes abran sus ojos cada mañana y el primer impulso que viene a su corazón sea buscarlo, pasar tiempo con Él, presentar sus vidas delante de Él y decirles, Dios, aquí está, mi vida te pertenece, guárdame, guíame, líbrame, acompáñame, fortaléceme, conduce mi vida? Eso no es natural. Y ustedes y yo lo vemos como cuando abrimos el grifo y sale el agua. No, para que eso pase, Dios tiene que vencer por completo nuestra voluntad. ¿Oyeron? Eso en sí mismo es un maravilloso milagro. Así es que pienso que esto es lo más importante y por eso la pregunta que hoy todos tenemos que saber cómo contestar es si tenemos esta relación personal con Dios o no. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y con esto quiero terminar. Si ustedes tienen esta relación personal con Él, si ya la establecieron, entonces, escuchen, Dios se va a encargar de guardar sus vidas. Dios se va a encargar de guiarlos. Dios se va a encargar de conducirlos. Dios se va a encargar de alentarlos a través de todos los días. Pero si no tienen esta relación personal con Dios,
entonces posiblemente esta enseñanza se convierta en algo así como un bálsamo. Pero no va a pasar de ser más que eso. ¿Por qué? Porque si Él no está en el corazón, Él no va a poder lograr lo que se propuso en cada uno de ustedes. ¿Sí está claro? Cuando Jesús está en el corazón, su realidad, ¿se acuerdan? La vida eterna se manifiesta. La evidencia de que Él está allí morando en el corazón empieza a surgir. Cuando Él está allí, cuando tenemos una relación personal con Él. Ok, entonces, nada más para que me recuerden, la próxima semana, en este momento, Jesús está hablando de un proyecto que arranca, ¿sí? En este momento, el reloj de Dios está por cambiar. Dice, la hora ha llegado. Su reloj está por cambiar. Así que, a partir de esta hora, todo va a ser diferente. Y esa diferencia tiene que ver con un proyecto completamente nuevo del que ya hemos venido hablando. ¿Sí? Que vuelvo y repito, no arranca el día en que Él nace aquí en la tierra. ¿Sí? No es en ese momento que este proyecto arrancó, porque cualquiera pudo haber dicho, sí, cuando Él se hizo hombre. No, yo no estoy hablando de ese proyecto que arrancó allí, cuando Él nace. Es muy importante entender que antes de que nada existiera, y los voy a dejar con esto en la cabeza, antes de que nada existiera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión. ¿Sí? Esa decisión fue glorificar al Padre, glorificar a Dios. Para poder entender lo que ocurrió allá en el pasado, atrás, yo tengo que entender qué significa glorificar a Dios. Y eso es con lo que vamos a empezar la próxima semana, con esta expresión, explicando esta expresión de glorificar a Dios. Sí, ya no quiero correr. Entonces vamos a quedar aquí. Y nada más, me recuerdan por favor que quedamos en ese detalle de explicar qué significa glorificar a Dios. ¿Por qué es muy importante eso? Porque ustedes y yo, desde el día en que nacimos de nuevo, fuimos invitados a este proyecto. ¿Sí? ¿Cuál? Glorificar a Dios. Pero estoy seguro que tienen un concepto equivocado. No entendemos bien qué significa glorificar a Dios. Y ahí es cuando les dije que cuando lo entiendan, eso, espero, pueda golpear sus corazones. Y puedan entender cuál es el propósito por el cual todavía estamos vivos y amanecemos vivos todos los días. Ok, vamos a dar gracias para terminar entonces. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos acompañado. Gracias también por habernos guiado. Algunas veces no es sencillo expresar con palabras todo lo que hay en el corazón. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Toda esta revelación, acomodarla en un lenguaje espiritual que todos podamos entender y más que entender, que pueda producir el efecto al interior de nuestras vidas. Y allí es donde necesitamos tu gracia, para que tú nos puedas guiar, para que tú nos puedas conducir. Así es que te ruego que vayas ordenando al interior de nuestra mente y nuestro corazón todos estos detalles, de tal forma que todas estas verdades que vamos a descubrir, que todas estas verdades puedan producir el efecto en nuestra vida que tú planeaste. Y que esto pueda hacer que podamos acercarnos a ti con toda nuestra confianza.
y entregarte toda nuestra vida, sin reservas, dejar de cuestionar, dejar de argumentar y descansar absolutamente en el amor que nos tienes. Por favor, gracias por este tiempo. Te ruego por favor que nos guardes, nos lleves a casa con bien y especialmente te ruego por favor que le des solución a este detalle en la salud de doña Mari. Por favor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. No